Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta ocasión, te propongo que tejas conmigo en crochet esta hermosa Virgen de Guadalupe amigurumi. Comenzamos tejiendo en estambre en color rosa, es un tono intermedio. Hacemos un anillo mágico y enseguida 3 cadenas. Después, dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos. Y con las 3 cadenas sumamos 17 puntos en esta primera vuelta. Recuerden que los macizos los cerramos en 3 pasos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos la vuelta en el segundo punto con un punto deslizado. La siguiente vuelta la iniciamos con una cadena y vamos a tejer medios puntos en relieve por atrás. Entramos por la parte de atrás de la primera cadena y salimos por la segunda. Sacamos un punto y hacemos medio punto. Entramos por la segunda, salimos por la tercera, sacamos un punto y hacemos un medio punto. Entramos por la tercera cadena, salimos por la cuarta, sacamos un punto y hacemos un medio punto. Y así hasta terminar la vuelta con 16 medios puntos en relieve por atrás. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. La siguiente vuelta la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer un macizo donde cerramos la vuelta anterior en el mismo punto. Después un macizo en cada uno de los puntos. Y en total con las 3 cadenas en esta vuelta nos deben quedar 17 puntos. Terminando esta vuelta la cerramos con un punto deslizado en el segundo punto. Y vamos a tejer 3 vueltas más de 17 puntos cada una y cerramos cada vuelta con un punto deslizado en el segundo punto. Iniciamos cada vuelta también con 3 cadenas. Iniciamos la siguiente vuelta con 3 cadenas. Y en el primer punto hacemos un macizo. Después lo que vamos a repetir es un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el segundo y los cerramos juntos. Un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente y los cerramos juntos. Aquí estamos haciendo disminuciones y vamos a repetir hasta terminar la vuelta con 8 puntos en total. Los puntos los vamos a contar en la parte de arriba, deben quedarles 8 cadenitas. Así quedó esta última vuelta en color rosa. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Y vamos a continuar tejiendo una vuelta en estambre color blanco. La vamos a tejer en medio punto, pero tomando solamente la parte de atrás de la cadena. Si vemos en forma vertical esa cadena, es el hilito del lado izquierdo. Sobre ese vamos a tejer 8 medios puntos, un punto en cada punto. Fijo el hilo con una cadena y hago el primer medio punto en ese hilito que levanté. Después un medio punto en cada punto, tomando también solamente ese lado de la cadena, hasta terminar la vuelta con 8 medios puntos en total. Hacemos un punto deslizado en el primer punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos tejiendo en estambre color piel o color melón, es un tono pálido. Y vamos a repetir esta vuelta, la vamos a tejer exactamente igual que esta, tomando solamente la parte de atrás de la cadena o el hilito del lado izquierdo. Un medio punto en cada punto, tomando esa parte del hilo. En total 8 medios puntos. Iniciamos la segunda vuelta con una cadena y vamos a hacer una vuelta de medio punto con aumentos. 2 medios puntos en el primer punto y un medio punto en el siguiente. 2 medios puntos en un punto y un medio punto en el siguiente hasta terminar la vuelta con 12 medios puntos en total. Iniciamos la siguiente vuelta con una cadena
también va a llevar aumentos, pero en este caso van a ser 2 medios puntos juntos en un punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1, hasta terminar la vuelta con 16 medios puntos. Vamos a tejer 3 vueltas más de 16 medios puntos cada uno. Ahora colocamos un pompón dentro. No debe ser exactamente al tamaño, ligeramente más pequeño, y de preferencia en el tono en color piel que estamos tejiendo. Se los puse en otro color para que puedan ver lo que estoy tejiendo. La siguiente vuelta va a llevar disminución. Tejo un medio punto, paso un punto sin tejer y tejo el siguiente. Paso un punto sin tejer y tejo el siguiente hasta terminar la vuelta con 8 medios puntos. Vamos a dejar una hebra de 20 centímetros de largo para poder coser. Al terminar esta vuelta vamos a pasar un hilván por los 8 puntos que quedaron. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer la siguiente pieza en estambre color negro. Hacemos 4 cadenas y tejemos en la primera de ellas un macizo. Tres cadenas, volteamos el tejido y en el punto de la orilla un macizo. 3 cadenas, volteamos el tejido y nuevamente en el punto de la orilla un macizo. Aquí nos quedaron 3 vueltas de 2 macizos cada una. 3 cadenas, volteo el tejido y en donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 2 macizos. 3 cadenas y en donde nacieron las 3 cadenas 2 macizos. Y vamos a repetir estas 3 vueltas. 3 cadenas, volteamos el tejido y en el primer punto que haya libre hacemos un macizo. 3 cadenas, volteamos el tejido y en el punto de la orilla un macizo. 3 cadenas, volteamos el tejido y en el punto de la orilla un macizo. Así nos debe quedar esta pieza. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo aproximadamente igual, unos 5 centímetros al terminar. Vamos a atar entre sí estos dos extremos. Hice 3 nudos. Vamos a colocar sobre la cabeza de esta forma. Todo esto tiene que quedar libre. Solamente vamos a rodear y a darle forma a lo que va a ser la cara. Después, con hilo en color negro, vamos a dar 2 puntadas en el centro, abrazando el tejido para fijar lo que sería el fleco. Después pasamos al extremo y vamos a unir a la mitad de este tramo. Vamos a hacer 2 puntadas aquí y 2 de este lado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Continuamos tejiendo en estambre color rosa con el mismo que tejimos el vestido. Hacemos 8 cadenas y un punto deslizado en la primera de ellas. 3 cadenas y vamos a tejer un macizo en cada uno de los puntos.
cadena por cadena. No vamos a tejer dentro del anillo, sino cadena por cadena. Terminando de tejer esos 8 macizos, hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Terminando de tejer esta vuelta, hacemos un punto deslizado en el segundo punto. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Así nos quedaron las dos piezas en color rosa. Estas van a ser las mangas. Vamos a tejer ahora en estambre color blanco una vuelta igual que hicimos en el cuello, tomando solamente la parte de atrás de la cadena o la del lado izquierdo si lo vemos en forma vertical, y haciendo un medio punto en cada punto, en total 8 puntos. Y al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Hay que hacer lo mismo en la otra manga. Continuamos tejiendo en estambre color piel. Vamos a dejar unos 5 centímetros antes de comenzar a hacer las cadenas. Hacemos 4 cadenas y 4 más. Y en la primera de las segundas 4 cadenas vamos a tejer 2 macizos incompletos. Después los cerramos juntos arriba. Tres cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas, nuevamente 2 macizos incompletos que cerramos juntos arriba. Y por último 4 cadenas. Al terminar cortamos el hilo de la misma medida que la hebra de inicio. Continuamos tejiendo en hilo dorado metálico doble. Y en esta parte, la costillita que quedó después de la segunda vuelta, vamos a tejer una vuelta de punto deslizado, haciendo un punto en cada punto. En total 16 puntos deslizados. Hay que procurar que no estén apretados. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con la aguja lanera. Ahora con hilo metálico dorado pero sencillo y un gancho más delgado, que este es de acero del número 4, vamos a dejar 5 centímetros de hilo y comenzamos a tejer cadenas muy apretaditas, en total 16. Al terminar cortamos el hilo y dejamos un extremo aproximadamente del mismo tamaño que el del inicio. Vamos a hacer 2 piezas iguales. Colocamos de esta forma las manos, solamente atravesamos el hilo y hay que coser en este extremo y en este con ese mismo tramo de hilo. Se va a coser por separado, no pegado así, sino a esta manga, esta mano y viceversa. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora estas cadenas las vamos a colocar alrededor en la parte de abajo de donde tejimos el color blanco, y por en medio las vamos a atar y a poner un poco de pegamento. En ambos casos vamos a hacer lo mismo. La otra cadena en el otro lado. Es nada más para que forme un filito metálico, pero por lo pequeño de la pieza se abriría mucho el tejido a la hora de ir colocando este material. Entonces así les debe quedar. Para la siguiente pieza vamos a utilizar estambre en color verde y vamos a tejer 44 cadenas. La vuelta número 1 se va a hacer en macizos y el primero de ellos lo tejemos en la cuarta cadena, contando del gancho hacia adelante.
Vamos a hacer un macizo en cada una de las cadenas hasta terminar la vuelta con 42 macizos en total. Recuerden que los macizos los cerramos en 3. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 17 macizos que sumados a las 3 cadenas de inicio nos van a quedar 18 puntos, uno en cada punto. Ahora vamos a tejer 6 macizos incompletos que se van quedando en el gancho, uno en cada punto. Y los cerramos juntos en una sola vez. Terminamos la vuelta con 18 macizos, un punto en cada punto. Hacemos 3 cadenas y tejemos 14 macizos, que con las 3 cadenas suman 15 puntos. Ahora vamos a tejer 7 macizos incompletos que se van quedando en el gancho, uno en cada punto. Después los cerramos todos juntos en una sola vez y terminamos la vuelta con 15 macizos, un punto en cada punto. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer 12 macizos, uno en cada punto, más las 3 cadenas serían 13 puntos en total. Después tejemos 6 macizos incompletos, uno en cada punto y se van quedando en el gancho. Los cerramos juntos en una sola vez y terminamos la vuelta con 13 macizos, un punto en cada punto. Dejamos 20 centímetros de hilo para poder coser. Así nos debió quedar esta pieza. Y ahora vamos a coser esta parte. Solamente tomamos un hilito de la cadena derecha, un hilito de la cadena izquierda y los atravesamos. Y regresamos y hacemos lo mismo. Y así hasta terminar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a tejer ahora en hilo dorado delgado doble. Y vamos a hacer un contorno comenzando en la parte recta en el centro. Hacemos una cadena y debajo del primer macizo un punto deslizado, una cadena debajo del siguiente macizo, un punto deslizado, una cadena debajo del siguiente macizo, un punto deslizado y repetimos un deslizado, una cadena, un deslizado, una cadena. Al llegar a este lado, que sería lo que se va a ver en la parte de enfrente, vamos a tejer solamente un punto deslizado en cada uno de los puntos, procurando no apretar la puntada, que quede holgada. Esto lo vamos a tejer en toda esta parte y en este lado recto que sobra vamos a tejer exactamente como aquí. Terminando cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Esta pieza la vamos a tejer en hilo dorado delgado doble. Comenzamos tejiendo 25 cadenas.
Contando del gancho hacia adelante vamos a hacer un punto deslizado en la segunda cadena. Después 2 medios puntos, uno en cada punto. Después 3 medios puntos altos. Ahora 4 varetas, una en cada punto. Después 4 macizos, uno en cada punto. Ahora 4 varetas, una en cada punto. Después 3 medios puntos altos. Luego 2 medios puntos, uno en cada punto. Y un punto deslizado en el último punto. Ahora vamos a tejer en este lado de la cadena. Damos vuelta. Y vamos a hacer un punto deslizado en cada punto, procurando hacerlos apretados para que reduzca esa parte y se forme la curva que necesitamos. Terminando, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Ahora con estambre en color café claro vamos a tejer 4 cadenas. Y en la primera de ellas hacemos 8 macizos. Después 2 cadenas. Y en esa misma primera cadena un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Ahora con estambre en color piel vamos a tejer 5 cadenas. Y dentro de la primera de ellas vamos a hacer 5 macizos incompletos, que en este caso van a ser largos. Cargamos 2 veces el gancho, sacamos un punto de la primera cadena, lo cerramos solo y de 2 en 2 los siguientes 4 puntos. Se va a ir quedando cada punto en el gancho. Cerramos todos los puntos juntos, hacemos una cadena de remate, cortamos el hilo dejándolo del mismo largo que la hebra de inicio. Ahora lo que vamos a hacer es atar entre sí ambos hilos. Ahora con estambre en color piel vamos a tejer 4 cadenas y vamos a hacer un macizo en la primera de ellas. Enseguida 10 cadenas
más 4 cadenas, y en la primera de esas 4 vamos a tejer un macizo. Cortamos el hilo y en donde hicimos este par de puntos en la base vamos a tejer un punto deslizado y luego una cadena, y con el hilo del inicio vamos a hacer lo mismo. Lo colocamos en la base en donde salieron esos 2 puntos, pasamos el hilo a través de ese espacio y hacemos una cadena. Aquí ya quedaron las 2 manitas y quedaron los brazos. Vamos a ocultar el hilo entre las cadenas en ambos casos y dejamos pendiente esta pieza. Continuamos tejiendo en un tono rosa pastel. Es un tono pálido. Hacemos 15 cadenas y en la tercera cadena, contando del gancho hacia abajo, vamos a hacer un medio punto alto. Después 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Enseguida 4 medios puntos normales, uno en cada punto. Después 4 medios puntos altos, 2 cadenas y un punto deslizado en el último punto. Tejimos de este lado de la cadena. Tejimos de este lado de la cadena. Ahora vamos a tejer de este. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. 2 cadenas. 4 medios puntos altos, 4 medios puntos, 4 medios puntos altos y terminamos con 2 cadenas y un punto deslizado en la base de la cadena. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre color blanco. Hacemos 4 cadenas y en la primera de ellas 2 varetas juntas. Recuerden que las varetas las cerramos en 2 partes. Tres cadenas y donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 3 varetas juntas. Tres cadenas y donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 4 varetas juntas. Y vamos a repetir este paso. 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas 4 varetas. Después repetimos este paso y terminamos con este. Entonces hacemos 3 cadenas y donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 3 varetas juntas.
3 cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas vamos a tejer 2 varetas juntas. Enseguida 3 cadenas, y entre un motivo y otro en medio vamos a tejer un medio punto, y vamos a hacer lo mismo durante toda la vuelta en todo este lado. 3 cadenas y un medio punto entre un motivo y otro. Terminamos con 3 cadenas y un punto deslizado en la orilla. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante tanto del inicio como de la terminación. Ahora, con estambre color rosa del mismo con el que tejimos esta pieza, vamos a cerrarla. Colocamos los brazos y las manitas dentro. Y solamente vamos a dar puntadas una tras otra. Hasta cerrar por completo. Y hay que procurar que queden las manitas fuera. Esto va a quedar curvo de esta manera. Terminando, rematamos, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora hay que colocar el pelito sobre la cabeza y poner un poco de pegamento por dentro en esta parte. Después, ya que estén cosidos los brazos, vamos a coser solamente en la parte del puño, así, en este espacio, y del otro lado también, solamente en la orilla, una puntada y otra en el centro. Así quedó el angelito ya cosido en los puños, en el centro, y solamente una puntada en el cuello. Ahora, con estambre en color fucsia vamos a tejer 4 cadenas. Y en la primera de ellas vamos a hacer 3 macizos juntos. 1, 2 y 3. Enseguida 3 cadenas, y donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos juntos. 1, 2 y 3. Y nuevamente 3 cadenas, donde nacieron las 3 cadenas, 3 macizos juntos, y eso es lo que vamos a repetir hasta tener 7 motivos como estos. Van a quedar alineados uno arriba del otro, no vamos a voltear el tejido, todos se van a tejer por el lado derecho. Terminando, dejamos 20 centímetros de hilo para coser. Vamos a tejer 2 piezas en este tono fucsia, 2 piezas en rosa intermedio con el mismo que tejimos el vestido, y 2 piezas en rosa pastel como las mangas del ángel. Así debió quedarnos esta pieza. Este es el lado derecho, y vamos a enrollar desde el primer motivo hacia el último, sin apretar. Aquí ya forma la rosa, entonces por la parte de abajo, con el hilo que dejamos al final y una aguja lanera, vamos a empezar a hacer puntadas en diferentes direcciones, atravesando todos los pétalos y sin apretar demasiado.
Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer lo mismo en las otras flores. Continuamos tejiendo el estambre en color verde. Vamos a tejer 6 cadenas. Contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena vamos a tejer un punto deslizado. En la siguiente cadena un medio punto. En la siguiente cadena un medio punto alto. Después un medio punto y en la última cadena un punto deslizado. Ahora tejemos 9 cadenas. Y vamos a tejer exactamente lo mismo que aquí. En la segunda cadena del gancho hacia adelante vamos a hacer un punto deslizado. En la siguiente un medio punto. Después un medio punto alto. Un medio punto. Y un punto deslizado. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Como este vamos a hacer 6 piezas iguales. Para armar vamos a pegar los brazos en esta parte, en ambos lados. Después las manitas hay que pegarlas entre sí. Y en la cintura hay que colocar un tramo de hilo negro del mismo con el que tejimos el cabello. Y hacemos un moñito. Después hay que colocar el manto. Y vamos a poner pegamento aquí, en este lado y en este. Y después en la parte de abajo, aquí. Y de este lado. Después vamos a pegar las hojas en cada una de las rosas. Y las vamos a hilvanar con estambre en color verde para formar una especie de corona. Esta corona se va a colocar en esta base plástica para globo y le colocamos pegamento en la parte de abajo a cada flor para que no se muevan ya del lugar. Esta pieza va a ir pegada aquí en estos extremos. Así, en la parte de abajo, solamente en los lados del manto. Y sobre ella vamos a colocar el ángel y las manitas abajo de la túnica, en la parte rosa. Después le pegamos atrás de la primera vuelta encaje plisado blanco con un filo dorado. Estrellitas en todo el contorno, en total son 7. Y finalmente hay que colocarle un par de ojos a esta altura y pegar ojitos al ángel también. Después le colocamos un fragmento de varilla de para globo de 15 centímetros aproximadamente y esa varilla la colocamos sobre su base. Y así es como debe quedar. Esta muestra la tejí en estambre. Y les voy a enseñar cómo se ve en hilo. Es un hilo de algodón muy delgado. Queda aproximadamente a la mitad de altura de la que tejimos. Terminamos nuestra labor. Espero que te haya gustado mi trabajo. Y nos vemos en el siguiente video.